Bien, ya tenemos comunicación telefónica con un grande, ¿no? Realmente, palabra mayor en lo que tiene que ver con el periodismo. Así que bueno, preséntelo, Nelson. Bueno, sí, como dijo Martín, muy buenos días. Estamos en contacto con uno, para mí, de los mejores. Realmente cuando hablamos de programas, en este caso es el hombre encargado de En el Camino, con una gran trayectoria, un periodista, escritor. Mario Marquix, nos estás escuchando. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Nelson, muchas gracias. Muy amable esta mano. No, por favor, realmente somos fieles seguidores tuyos, realmente en estos programas que le das mucha categoría, porque en tus programas son más importantes a veces las historias que la geografía, Mario. Sí, bueno, depende del programa, trabajamos con un sentido que a veces puede ser, digamos, variado. Puede interesar la cuestión geográfica del lugar, puede interesar la historia humana, digamos así, la mezcla de ambas cosas, el hombre dentro del medio natural, si se quiere, para revelar algunas conductas. Por ejemplo, si voy a los esteros de Liberá, o si estoy con un arriero en la Patagonia, en fin, o en cualquier especialidad o oficio, que es un corredor de autos, por decirte. Exacto. Pero nosotros trabajamos con un sentido en el cual es importante siempre la historia, porque no se trata de un programa turístico, sino un programa que cuenta historias. Exacto. Entonces, a partir de allí nacen las ideas, y sobre todo lo que tomamos en cuenta es, tratamos de abarcar toda la geografía, sí, del país, para no dejar, digamos así, sectores de la rica geografía que tenemos y tan distinta, ¿no? Exacto. La idea es un poco trabajar a lo largo y a lo ancho de todo el país, y esperemos volver a hacerlo en poco tiempo más. Mario, creo que realmente cada provincia tiene algo distinto, y eso es lo lindo que tiene la Argentina, me parece. No conozco todo el país, pero dentro de lo poco que conozco tiene cosas muy distintas. Mirá, es una fortuna que yo por eso me considero un hombre muy afortunado, porque si bien he viajado por no sé, Europa, Latinoamérica toda, Estados Unidos, tengo la dicha de conocer a mi país vuelta y vuelta, digamos, ¿no? Provincia por provincia, la Antártida, Isla de los Estados, las Islas Malvinas, estuve 2 veces incluso. O sea que yo creo que uno tiene una visión distinta del país a partir del conocimiento, ¿no? Exacto. Lo cual no estoy inventando nada, pero como comunicador, como periodista, creo que es muy necesario, si fuera posible, porque a veces uno elige, digamos, en este camino de la comunicación puede elegir múltiples facetas, ¿cierto? No es solamente un periodista que está viajando y que hace una vida, digamos así, de registro de distintas comunidades alejadas del lugar donde uno vive, o que es un corresponsal de guerra o lo que sea. Cada uno tiene funciones, es decir, hay gente que trabaja y organiza desde un escritorio o desde un lugar desde la radio y viaja a su manera de otro modo. Por eso yo lo que propongo es conocerlo in situ, cada vez que uno pueda, cada vez que uno viaje, digamos así, no solamente con el placer de poder registrar o de poder absorber digamos, la felicidad del descanso, del goce personal, sino también con el afán de enriquecerse por dentro y también intelectualmente, porque también eso nos hará mejores comunicadores. Y ese fue un poco el propósito que me guió a lo largo de en este proceso de viajar para contar, que forma parte básicamente, en un 80% creo, de mi carrera periodística. Mario, ¿cómo surgió la idea de cambiar, como decías, para hacer esta clase de programas, más allá que sos también un escritor muy prestigioso, que has hecho libros, que tenés mucho conocimiento, y bueno, ¿cómo surgió la idea de En el Camino? Bueno, el proceso es muy largo y arranca de chiquito también, ¿no? Porque arranca con la necesidad, ya te digo, de
de ocupar vacíos en mi mente, digamos, con el enriquecimiento de los lugares fantásticos que uno imagina de chiquito. Yo, en esa época había radio nomás prácticamente, ¿no? Prácticamente la televisión no existía. Yo soy de Río Gallegos, en el extremo casi, en el estrecho de Magallanes. De modo que ahí aprendí mucho a través de la radio y me abrió la radio un mundo de fantasía que tiene que ver con la posibilidad de, como los cuentos, ¿no? De ir a buscar esas mil y una noches o esos lugares que uno le llegaban vía la radio, las carreras de turismo carretera, los partidos de fútbol, las consideraciones de los comunicadores acerca de que había todo un mundo en Buenos Aires, en la gran ciudad, donde se desparramaba, digamos así, culturalmente todo lo importante que después nos llegaba por la radio, en programas, y etcétera, o las revistas que leía. Y eso motivó la curiosidad. Ahí empezó un poco mi derrotero, y después de grande, cuando ya decidí estudiar periodismo, hice del viaje, digamos así, la idea madre para ir en busca de a todos aquellos lugares, sitios e historias que yo había conocido de chico a través de la radio. Una cosa muy extraña, pero digamos que 20 años después, podríamos decir que empecé a viajar sin parar, buscando lo que yo había mamado de alguna manera con sitios, lugares e historias que me contaban de todo el resto del país y que yo lo había absorbido a través de la radio. Curioso esto, ¿no? Porque no se me vincula con la radio, sin embargo yo soy locutor. Sí. Y además empecé trabajando en radio en Río Gallegos y después y todo lo que me llegó al principio, ya te lo estoy contando ahora, es a partir de la magia de la radio. Mario, realmente, como dijiste, la Argentina es maravillosa y creo que a lo mejor, más allá que uno conozca ciertos lugares, posiblemente cada 5 o 6 años volver a visitarlos porque tienen alguna modificación, y eso es lo importante y lo bello que tiene el país. ¿Cómo elegís los lugares, a lo mejor para decir, bueno, ponemos este material del norte, este del centro o este del sur? Mira, con los años uno va haciendo la cosa como una grilla, ¿no? Se va aprendiendo, digamos, para tratar de hacer una economía en todo sentido, que tiene que ver con la parte económica, porque las empresas también tienen lo suyo, de tal modo que hay que tratar de valorizar y hacer costo-beneficio y amortizar un poco, aunque lo que estoy contando no parece muy romántico, parece que uno saliera y bueno, hace lo que quiere, pero no es así. Exacto. O por lo menos en lo que respecta a mi modo de trabajar, yo trato de optimizar todo ahora, y sobre todo en los últimos años, cada vez más. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo que hacer algo así como en una temporada, que no será esta lamentablemente, pero en una temporada normal hago una serie de 22 a 25 viajes por año que incluyen alguna ida a Río Gallegos, por ejemplo, qué sé yo, o a Mar del Plata a jugar golf, ponele, una cosita así, o la vez que salgo de vacaciones, pero 22 viajes o 20 viajes están dedicados al trabajo, de tal modo que yo tengo que en esos viajes hacer algo así como 16 programas nuevos. Entonces a lo largo del año voy mezclando un programa repetido, un programa nuevo, un programa repetido, un programa nuevo, entre abril y diciembre. Pero a veces se puede, a veces no se puede, porque entonces logré decir, bueno, yo a la Patagonia tengo que ir cuando los días son más largos y la temperatura más benigna. Exacto. O sea, más verano. yo a la Patagonia yo le dedico enero y marzo, si se quiere, Sí. y después el resto del año voy a sitios donde quién sabe se luce mejor el paisaje, es más agradable o es más tolerante, digamos así, el clima también, para poder reflejar mejor la historia. Correcto. Es decir, y por eso trabajo durante lo que sería vacaciones de invierno o algo así, trabajo en Buenos Aires haciendo algunas cosas en la capital federal también, que forma parte del país naturalmente. No, Así seguramente. que, Aparte. y siempre Buenos Aires también es tan grande que siempre tiene cosas para hacer. Exacto. Así que me reparto más o menos así, digamos, buscando siempre un poco el beneficio de la cuestión climática, porque me ha pasado, por ejemplo, en Palmar de Colón hace
3 años atrás, una cosa así, tuve que ir 4 veces porque cada vez que iba llovía. Sí. Imagínense ustedes en un programa como el mío donde tiene mucho valor la parte visual, que trabajan los chicos que me acompañan, trabajan muy bien, por supuesto, pero la idea es hacer un lugar como el Palmar de Colón, no lo voy a hacer, digamos así, Lloviendo. en un aspecto, claro, en un aspecto gris, achatado, plano, sino en un aspecto esplendoroso, porque es un lugar básicamente que la gente va porque tiene ganas de conocerlo, porque forma parte de las bellezas naturales de la provincia, y es un parque nacional y tal, ¿no? De tal modo que uno, si va con frío y todo eso, todos mis personajes aparecen como que tienen una gana de ir a tomar mate o un té rápidamente y abandonar la nota. Exacto. Sí. Y yo también. Exacto. De tal modo que No, es hay que entendible. cuidar ese tema de la imagen. Es entendible. ¿Viste? Exacto. Eso es importante, ¿no? Más allá de que hay lugares que a lo mejor hay alguna planta, alguna flor que florece en determinada época, pero a lo mejor por el clima es muy difícil llegar, especialmente en las partes del sur. Creo que los vientos, este año fue un año muy ventoso en el sur argentino, y creo que eso también va cambiando y hay que acomodarse. Seguro que... Sí. Has recorrido mucho. Sí, en el caso de la Patagonia es como yo siempre saqué la conclusión después de haber nacido allá también, ¿no? Que es como un rosal la Patagonia, ¿no? Da rosa, sí, pero tiene espinas, Exacto. ¿no? Sí. Porque, claro, hay que bajarse muchas veces. Es bellísima, lo poco que conozco es muy bella y realmente me interesaría llegar hasta la parte final que no he llegado. Y pero este año me tocó pasar una tormenta muy importante cuando estaba llegando a Esquel, y digo que realmente es difícil a veces para lo que no estamos acostumbrados, lo que somos la zona pampeana, estamos en el noroeste bonaerense, es un clima totalmente distinto, Mario. No, por supuesto, pero ya te digo, todos los lugares te regalan 1 o 2 días después te regalan, o cuando mejora el clima te regala la posibilidad de una belleza incomparable, y sobre todo si a uno es comunicador y le gusta escuchar historias o adentrarse en la vida, digamos así, pasada de esos sitios, verdaderamente uno lo disfruta mucho. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo no soy muy ducho porque los mosquitos me persiguen con tenacidad, pero las veces que he estado en la selva, por ejemplo, y todos los años voy a algún lugar o al monte, la vera de los ríos, como pueden ser el Paraná, el Uruguay, el Pilcomayo, Bermejo. Es fascinante también porque uno se encuentra con historias que donde dice al diablo, al margen de lo que estoy viendo, qué pedazo de historia que hay acá, y en cualquier sitio pasa lo mismo. Si vos vas la llanura pampeana, cualquier lugar de la llanura pampeana, que tiene lugares serenos y que tiene bellísimas puestas de sol, amaneceres, y tiene toda una historia campera, digamos, el argentino está atravesado por toda la cuestión pampeana, ¿cierto? Tiene una poderosa influencia en nosotros a través del ganado, de la carne, del trigo, nos ha hecho potencia, nos ha hecho, digamos así, vivir. Y aparte nos trae toda la historia de los gringos, de la inmigración, y son lugares muy poderosos. El Gaucho, por ejemplo, Sí. Todas esas cosas. De tal modo que todos los lugares tienen encanto. La Alta Puna, por ejemplo, donde prácticamente es imposible vivir, digamos, uno tiene que aclimatarse para llegar o para hacerlo durante los viajes, pero sin embargo son unos lugares verdaderamente maravillosos, es decir, uno desconoce, por ejemplo, que está en la Alta Puna donde tuvieron lugar muchos de los combates por la independencia, porque uno dice, nosotros somos Argentina, sí, aprendimos que la Revolución de Mayo, en fin, en el Congreso de Tucumán del 16, supuestamente allí rompimos los vínculos con España, pero para llegar a eso hubo que pelear, y duro, y sobre todo en los lugares donde más se peleó en Argentina por la independencia fueron precisamente en lugares inhóspitos como la Puna, y en lugares, digamos así, que uno no imagina a priori porque las firmas se hicieron en otro lado, pero si todo empezó en Buenos Aires con el Cabildo y después se reafirmó en 1816, pero entre tanto
Sí, Y pasaron desde cosas. 1810 hubo batallas, combates, escaramuzas y luchas, y la quebrada de Humahuaca y digamos La Puna, lugares de más de 3.000 metros de altura donde prácticamente es imposible la vida de manera normal, donde la pelota no dobla, diría Pasarela. Sí, Bueno, ahí se produjeron todos estos hechos y episodios que uno prácticamente no le presta mucha atención. Por eso digo que para un comunicador es importante el viaje. El exacto. viaje uno lo hace y vuelve totalmente modificado en esto. Sí. Mario, te voy a poner un compromiso. Hipotetizando que a fin de año esto ya no exista más, esta pandemia, Que volvamos a la normalidad. volvamos a la normalidad. Dios te oiga. Un grupo familiar, hablamos de verano, porque creo que a la hora de vacacionar uno tiene que especular si es verano, si es invierno, ¿no? Depende el clima, uno tiene la posibilidad de viajar a ciertos lugares. A mí me gusta, por ejemplo, el sur en verano, y más en invierno me gusta el norte. Un destino familiar que elegirías. En verano, mirá, Lo pusiste en un compromiso. Sí. sí, me pusiste en un compromiso, pero lo voy a resolver por descarte, por digamos, la posibilidad del clima. Económicamente siempre va a ser más caro el sur, viste, por las distancias y porque el sur es caro, no sé, a veces me parece que se zarpan demasiado, pero yo diría entre la playa, algún lugar de la Patagonia y Córdoba. Y te explico por qué. Córdoba, también puede ser Mendoza. Primero por la cuestión del clima, porque el clima es, digamos así, dejemos las regiones que son más calurosas y agobiantes en la época de verano. Las playas te dan la posibilidad, viste, de hacer esta cuestión de conocer un lugar que te mueve mucho a la, digamos así, a la fascinación de caminar y sentir la libertad, viste, el mar es, como me decía alguien en Necochea, la extensión de la pampa, es la pampa líquida, como una extensión de la pampa. Un relajamiento, Entonces, un relajamiento el mar. sí, claro, te produce ese relajamiento, viste, el mar, tiene esa cuestión del agua salada que te dormís bien, y en fin. También pasa, y me parece que todo es casi medicinal lo que estoy planeando, también pasa con Córdoba, porque Córdoba tiene la gran ventaja de que vos, por ejemplo, tenés a 15 kilómetros de una gran ciudad como Córdoba, ya tenés sierras, tenés montañas, tenés los burritos, tenés el olor a romero, viste, a poleo, esas cosas así que propias de la sierra, y te da, viste, ese descanso también y ese placer. Mendoza es más agreste, pero yo en el sur de Mendoza, por ejemplo, San Rafael, todo eso, tengo muy buenos recuerdos también, el río Atuel y las cosas que hice allá, porque es como un descanso y es como una Patagonia Norte también, ¿viste? El cañón de Nihuil. El cañón del Atuel, perdón. La parte de Nihuil, el cañón del Atuel. Sí, señor, Cañón del Atuel, es divino eso. La Payunia es un lugar hermosísimo también, lleno de volcanes. También todos lugares de descanso, estoy pensando, ¿no? Verdaderamente de descanso. Cualquier lugar de la Patagonia puede serlo, pero bueno, dependerá si te gusta la cordillera o el mar. Pero también es como para poner distancia de las grandes concentraciones urbanas que, salvo en el mar, si vas a Mar del Plata, pero el mar sería tu imán, ¿viste? Entonces no tanto sería la idea de ir a hacer, porque ya creo que tampoco se podría juntar. No sé cómo, miramos las cosas que me hiciste pensar, no sé cómo van a hacer con la Bristol y la Popular en Mar del Plata, por ejemplo. Mario, No conozco Ushuaia, no conozco esa parte sur, hasta Esquel conozco. ¿No le darías Villa Traful? ¿A Traful? sí, Obvio, pero Traful es uno de los lugares Más paradisíacos bello. de Argentina. exacto. Sí, claro, sí podés ir a Traful, descontalo, desde luego que sí. Si haces un camping en Traful, Tranquilidad. te puedo asegurar que tenés buena temperatura, no tenés sofocante, durante el día la pasás muy bien, y durante la noche refresca un poco porque está en zona al pie de la cordillera, bueno, no tanto al pie, pero está en zona de cordillera con una sensación de que estás, después de toda esta pandemia, que estás en un lugar
fabuloso donde vienen todos los ríos cristalinos, ¿viste? Exacto. Ríos transparentes. Y los paisajes hermosos. Entonces es una cuestión de incontaminado. Te voy a contar un ejemplo. Mirá, en el año 85 yo trabajaba en la revista La Semana, que viene a ser después se transformó en lo que es hoy la revista Noticias, ¿no? Sí. Pero era la misma editorial, la misma revista. Y me mandaron a mí, yo viajaba ya por el país haciendo, entonces yo voy a Calafate, a los glaciares, y voy a hacer una historia con la zona de los glaciares. Glaciar Uppsala, que es el más grande de la Argentina y de Sudamérica. Y voy allí, y recién empezaban a ir contingentes de turistas europeos, y me tocó viajar con alemanes, un contingente de alemanes en un catamarán, que era el primer catamarán que estaba haciendo sus primeros viajes. Y en el medio de una larga navegación de 5 horas al frente del glaciar Uppsala, había una parada natural ahí, a un lugar donde había caminás 200 metros y te encontrás con glaciares a la vista que caían de unas montañas sobre un lugar que estaba lleno de témpano, era muy bonito todo. Y en ese descanso, en el viaje, yo veo que todos los alemanes sacan ¿cómo se llama? Esos cositos de agua, los vasitos esos descartables de agua de un dispenser. Sí. Que era agua natural el dispenser, y sin embargo pusieron ahí entre los hielos, tomaban el agua y brindaban todo y estaban felices y contentos. Yo le pregunto al guía, viste, que como hablaban alemanes, le digo, che, ¿por qué están brindando con agua? ¿Ves? ¿Por qué no brindan con whisky, por ejemplo? Sí. Que tenían whisky también ahí, qué sé yo. Si el agua que tienen a bordo es potable y de dispenser. Me dice, no, lo que querían ellos era darse el gusto porque, viste lo que pasó en Chernobyl, de la cosa radioactiva de Rusia. Sí. Entonces hay un pánico en toda Europa y ellos dicen que este es el único lugar en el que pueden tomar agua sin tener miedo. Tranquilos. Claro. Entonces, viste ese tipo de ejemplos. Quién sabe, alguno de esos ejemplos va a ocurrir después de esta pandemia, porque aparecen este tipo de cosas. Después de Chernobyl empezó de alguna manera también la cuestión ecológica, ¿no? Sí. Pero bienvenido sea, porque era de protección, y ahora viste que los cielos están más límpidos, que están los animales, es como que empiezan a tomar más confianza, regresaron animales que se creía que ya no existían en distintas regiones de nuestro país, porque el hombre se apagó un poco la vorágine del hombre, se apagó el ruido de la fábrica. Es decir, mirá, la conclusión que yo tengo, y que ojalá Dios crea que esto tiene que ser de este modo, es que esto un buen día se va a diluir, ¿no? Mario. Esperemos más tarde que temprano, porque no hay vacuna todavía. No, Esperemos que se vaya diluyendo como otras epidemias, como otras cosas que también, yo me acuerdo del ébola, que también teníamos bastante miedo al principio. El SIDA hizo mucho ruido en los 80 también, hasta que empezaron empezó a ser más tolerante con toda la gente, se empezó viste, al principio muchos reparos en todo, viste, hay miedo a lo desconocido, siempre, Sí. ¿viste? Mario, yo me siento un poco tocado por ahí, porque hablaron de la Patagonia. Bueno, yo porque sabe que usted me gusta el sur, soy amante. Yo soy misionero, por ejemplo. Y nos hablaron de una de las maravillas naturales del mundo. De las cataratas. ¿Las cataratas? Sí. ¿Viste lo que tiene las cataratas? Que yo, ¿sabés lo que pienso? Yo hice una pequeña historia, que no sé si pusieron esa parte, porque yo hago notas para Telenoche acá en cuarentena, ¿viste? Hago reflexiones de vivir encerrado y utilizo imágenes que me vienen o del interior del país o que vienen del exterior, ¿no? Hago distintas reflexiones. Y una de ellas era que yo estaba muy preocupado porque vos conocés la historia de los pajaritos de las cataratas, esos que se meten adentro, atraviesan los saltos de agua y viven atrás. Sí. Como manera de protección, los vencejos. Y ahora los vencejos están, digamos así, con esta carestía que tienen de agua, porque verdaderamente es sorprendente verle un hilito de agua que baja de esos saltos impresionantes. Y yo digo, ¿qué pasará con esos pajaritos que están ahora expuestos, no? Porque esos son maravillosos, entran por atrás
¿viste? De los grandes chorros de agua, chorros digo, son saltos impresionantes, pero anidan atrás. Una rara habilidad para atravesar el agua tienen, ¿no? Y yo pensaba en los vencejos. Bueno, naturalmente, Misiones, que tiene un panorama esplendoroso y que todo el año podemos ir a Misiones. Lo que pasa es que cuando ustedes me planteaban esto era para el verano. Y la selva en verano es medio como húmeda, como dura para mí, ¿no? Pero naturalmente que es un lugar maravilloso, porque es todo lo que es la selva, primero es nuestra parte de selva, digamos que, y te diría que es una selva que nosotros la estamos cuidando más que los brasileños. Está bien que los brasileños tienen selva para tirar para arriba, pero nosotros cuidamos más ese extremo de selva que los brasileños, y por eso bienvenido sea, porque yo conozco por otra parte el Amazonas, que estuve 3 veces. Una de las grandes notas que hice, que me saqué un documental en el corazón del Amazonas, que salió segundo entre 7.000 documentales en medalla de plata, en el New York Festival de Nueva York, digamos, el Oscar de los documentales. Así que tengo grandes recuerdos del Amazonas. bien. Y te puedo asegurar que en Misiones, digamos, la selva abigarrada de Misiones es tan o más cerrada e imponente que la del propio Amazonas. Lo que pasa es que, claro, el Amazonas vos agarrás, lo atravesás en avión y no termina nunca, ¿no? Es hasta que termine. Una vez lo hice, fui a hacer unos incendios en el Amazonas y salí del extremo, estaba en Venezuela, con un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que llevaba los cascos blancos, me acuerdo. Y para atravesar solamente el Amazonas eran 5 horas de avión. Imagínate, un avión que está volando a 600 kilómetros por hora, no sé cuánto estaba volando, y 5 horas, todo. Claro, si fuera un continente sería el quinto del mundo. Sí, ¿no? realmente imponente. Si fuera un país, sería el quinto del mundo en la región del Amazonas. Mario, realmente no te molestamos más, muchísimas gracias, estaríamos hablando horas, porque realmente es un gusto hablar con vos, describir los lugares que nos describís, nos ubicás prácticamente, si no conociéramos el lugar, algunos los ubicás prácticamente, y felicitarte nuevamente por lo que veo, porque soy ya un fiel realmente seguidor tuyo en lo que es En el Camino, realmente un programa con mucha calidad y con muy buena imagen. Realmente eso le hace poner al televidente las ganas de que llegue el día y ponérselo a ver, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la conversación, ha sido muy amable, y bueno, será hasta la próxima. Esperemos que todo vaya mejorando para bien cuanto antes posible, y mientras tanto hay que darle para adelante nomás. Y bueno, y cuando nos dejen salir un rato, aprovechémoslo y no seamos tontos eso de andar haciendo cosas inconvenientes, ¿no? Mario, si pasás por Arenales, si pasás por General Arenales, te esperamos con una parrillita y con un asado. Acá tenemos la mar chiquita, Mario, si querés venir. Y Muy buen lugar, Tenemos la mar chiquita. La mar chiquita que une con la Laguna de Gómez de la ciudad de Junín. Ah, qué bueno. Sí, tenía algunos proyectos para ir ahí en Junín. Toda esa historia es muy, muy apasionante, ¿no? Bueno, si llegás cerca de acá de Arenales, te haces unos minutos, te esperamos con un asadito y seguimos charlando un rato más. Sí, señor. Bueno, será hasta la próxima entonces. Abrazo grande, cuídate.